Señoras y señores, seguimos con el mercado de fichajes. Ya Memo Navarro y yo nos estamos adelantando a lo que va a ser el próximo objetivo de fichaje de Manchester United. Memo, esperemos que esto no envejezca mal o bueno, cuando me respondas esto, ojalá haya noticias, pero ¿qué opinas de buenas a primeras del tema de Mbeumo? Porque hay que hablar de Mbeumo, hay que hablar de Thomas Frank y hay que hablar de esa posibilidad que muchas veces, Memo, son movimientos de representantes o de los propios clubes para generar un poquito de inflar un poco el precio, ¿no? ¿Qué tal, Jairo? Saludos para todos en el canal. Sí, a mí me suena un poco extraño ese tema de Mbeumo porque la llegada de Thomas Frank al Tottenham estuvo cantada desde hace tiempo, Claro. incluso desde antes de que Ange Postecoglou saliera. Entonces, ¿por qué la posibilidad o la posible preferencia de Mbeumo de ir al Tottenham por ir con Frank sale hasta ahora, cuando ya era un secreto a voces, lo repito? Cuando Mbeumo, cuando se dijo que él quería ir al Manchester United, ya se sabía que su exentrenador, o sea, Frank, iba a salir del Brentford al Tottenham. Entonces, bueno, creo que no tienen muchos fundamentos. Vamos a ver qué pasa, cualquier cosa puede suceder, pero por el momento no veo que algo cambie. Sí esperaría que el Manchester United con esto acelerara más Claro, la negociación. eso también puede pasar con los fichajes también, obviamente, que de repente sale una noticia, uno no sabe si infundado por el propio Manchester United. Es que el mercado de fichajes es muy curioso, ¿no? Al final en el mercado de fichajes pasan muchas cosas que ni siquiera terminamos de conocer directamente. Hoy vamos a estar hablando de delanteros, que se supone, Memo, lo que ha dicho la prensa y lo que parece lógico, es el próximo paso de Manchester United. O sea, después de terminar con el doble media punta con Mateus Cunha y sea Brian Mbeumo u otro, el United iría por el delantero. Ya tienen un análisis en el canal sobre el último nombre que vamos a dejar en este directo, pero hay que empezar hablando, arrancamos fuerte, Mem. Uh -huh. Arrancamos por un nombre que creo que para ti, para mí, es un nombre muy ideal. Ya yo no diría solo para Manchester United, muy ideal yo creo que hasta para cualquier club, porque me parece un futbolista demasiado hecho ya para dar ese paso más definitivo en su carrera y parece ser que es la Premier League. Sí, demasiado dominante, que se puede imponer en diferentes fases del juego y además claramente superior a las opciones que hay en la baraja, ¿no? De delanteros actualmente en Europa. Lo primero que quisiera agregar es que para mí, con todo y que la posición de 9 es una necesidad para el Manchester United, no me parece la gran prioridad una vez que se cierre lo de bueno, Cuña y Mbeumo. Yo iría primero por un centrocampista, sobre todo porque el tema del 9 va a ser muy especulativo. Con Gyökeres habrá que ver si baja el precio, con Osimhen también sus pretensiones, ¿no? Ekitike, todo va muy lento. Yo iría primero por un centrocampista, además creo que puede cambiar de mayor forma la manera en que se comporta el Manchester United, pero bueno, por los rumores y los reportes, podemos deducir que el próximo fichaje, eh, fuera de lo de Mbeumo, recalcamos, esperando que se concrete, pues sería de un centro delantero de Osimhen. Hay que decir que ha hecho goles en todos lados, a donde ha ido, y además de diferentes maneras, en diferentes tipos de jugada, ¿no? Más al espacio, dominando el área, en disputas por aire con los defensores, en mano a mano, en transición, todo eso te lo da Osimhen, y también yo creo que una capacidad de un delantero de otra categoría, que es la de a veces de una ocasión pues que no es clara, se la convierte y se las arregla para él generar un remate. Yo tengo una definición sobre Víctor Osimhen que no sé si me la compras, Memo. No hay que enseñarle nada a este. A este sí yo creo que Exacto. no hay que enseñarle nada. O sea, este lo que tienes es que aprovecharlo, potenciarlo y acompañarlo bien, pero este llega muy formado por edad, por experiencia y tiene carácter, que creo que es algo que aqueja bastante no solamente el Manchester, no solamente la posición de delantero de Manchester United, sino a la plantilla de Manchester United en general, y creo que esto sería muy importante, aparte su encaje físico. Yo veo naturalmente a Osimhen peleando con Virgil van Dijk, con Mickey van de Ven, con Cuti Romero o con Rubén Díaz. O sea, se ve un encaje natural en cuanto a perfil físico, no solamente como hemos explicado tanto acá, Memo, por corpulencia lo que ve, sino por capacidad de utilizar el cuerpo, que ya lo hemos dicho, cuántos delanteros u otros futbolistas tienen capacidad física que no la terminan demostrando en el campo, o cuántos parecen tener menos que terminan demostrando muchísimo más. Este sería, yo diría, una opción, un golpe a la mesa muy importante, ¿no? Porque yo creo Sí. que este tema, ya habiendo descartado a Arabia Saudita, Memo,
no va a ser solamente United el que va a estar en esta conversación. Yo creo que en esta conversación van a estar varios clubes importantes intentando ficharlo. Tendría que Uh estar Arsenal, Liverpool, -huh. bueno, Liverpool ya con mayor PSG. gasto, también el Paris Saint-Germain, obviamente -huh. el Manchester United. Se me hace muy raro que no hayan existido muchos reportes -huh. con los grandes de Europa, con estos equipos, pero habrá que esperar, esto pinta para largo. Y para complementar lo que dices del físico de Osimhen, es que es un delantero con la estructura física idónea, con la utilización de esa estructura física, es decir, le saca provecho a cómo está construido su cuerpo, y además, que no es lo mismo, con capacidades físicas también muy sobresalientes, porque no es solo que sea corpulento, que tenga dimensiones, que sepa utilizar esa carrocería, es que además tiene velocidad, tiene potencia. Esas Claro. son las capacidades físicas, ¿no? Que uno puede destacar en un delantero: velocidad, potencia, aceleración, fuerza tanto en el remate como en el choque con los defensores. Entonces, pues, le ponemos check Y, en todas y las casillas. viene de jugar en un entorno complicadísimo e infravalorado como el fútbol de Turquía y con la presión Más que amerita fácil. jugar para el Galatasaray también, porque yo creo que él ha pasado por todo tipo de entornos y eso también me parece muy importante. Ya con su edad lo hemos visto en entornos muy diferentes, en equipos muy diferentes y en todos ha terminado marcando diferencia. Memo, me llamó particularmente la atención cómo respondiste en mi directo cuando sonó el nombre de Kitique, porque te sentí como un poco animado por el perfil de futbolista. De este yo no tengo tanta referencia realmente del Eintracht de Sí. Frankfurt. Quiero escucharte un poco sobre Hugo Kitique, que bueno, es un futbolista joven. Aquí vemos un poco estadísticas de FBref. Ya vamos a estar viendo sus estadísticas propiamente la temporada pasada, pero ¿qué opinión te amerita el futbolista del Eintracht de Frankfurt, futbolista francés que tiene tan solo 22 años? Sí, un jugador que muchos no lo recordarán y no los culpo, que fue al Paris Saint-Germain. Él sale del Stade de Reims, va al París, se queda, es fichado por cerca de 30 millones de euros, y pues ya no tiene oportunidad con Luis Enrique, se va muy pronto. Hizo algunos goles, no convenció tanto, también es evidente que era muy joven, ¿no? Eso tiene un par de años, y entonces apenas estaba rozando los 20, pero es un jugador de este perfil moderno. Claro, lo de Osimhen es tal vez más grande, más completo, pero lo de Kitik es como un poco más similar a Alexander Isak, a cómo se está desarrollando, por ejemplo, Chido Obi, ¿no? Un delantero espigado, delgado, alto, con piernas muy largas, que tiene buena técnica individual, que tiene buena velocidad con esa zancada, y que tiene una habilidad en ese juego de pies que uno no se espera para las dimensiones físicas que tiene. Mide 1,89, entonces puede hacerlo también, que sirva dentro del área para ir en disputas por arriba. No es que sea un especialista, pero con esa estatura puede hacerlo. Y que además encuentre el remate muy fácil. Eso es lo que me gusta. Se crea separación de manera sencilla. Lo que creo que podría mejorar, y que se lo he leído también a otros analistas, a gente que lo ha visto incluso más, es el tema del disparo. Tener más estabilidad, es de pronto ese tipo de jugador que en muchos remates acaba en el suelo, es decir, que como que por alguna razón se tira al piso al momento de disparar, que no tiene tal vez esa mecánica, ese movimiento tan bien estructurado para un golpeo sólido, contundente. Por ahí puede mejorar, pero aún así se las arregla para marcar muchos goles. Entonces es un buen nombre. También la parte negativa en comparación con Osimhen, por dar un ejemplo, pues es que a este chico hay que pulirlo más, hay que esperarlo más en ciertas facetas, 22 años, y Muy eso, Holland Circe. lo Muy sé, Holland Circe. lo sé bien, porque leo Claro. los comentarios de la gente, de la Sí. comunidad, y No, no no, muy tienen Holland tanto Circe y esa Chidobi. Pues ya interrogante. tenemos tres Claro, también, correcto. obviamente. Realmente en esa zona, hablando muy en Es serio, ahí, sí. tenemos tres futbolistas a formar y tres futbolistas a esperar y tres futbolistas a desarrollar. Me sorprende mucho, Memo. No sé si a medida que vayamos pasando nos vamos a dar cuenta de un patrón. Al delantero se le está pidiendo menos juego aéreo.
porque este chico Sí, también es bastante alto y Gyökeres no es tan fuerte en su juego aéreo y este tampoco parece ser su cualidad hay principal. muchos. Creo que es un cambio de paradigma, exacto, es un cambio de paradigma que hasta en eso Osimhen también termina marcando muy buena diferencia, que realmente Osimhen tiene bastantes características importantes, pero creo que también hay que darnos cuenta, Memo, y por eso me gustan tanto estos análisis, porque Ujú. uno va encontrando como ciertas falencias que se repiten y de repente te das cuenta que es que la posición hoy te está demandando otra cosa completamente diferente a lo que te demandaba anteriormente. Completamente. Y el Uh juego -huh. ha cambiado. Y como el juego Uh ha -huh. cambiado, entonces requieres más que tu delantero baje un poco a asociarse, o que tire desmarques, o que haga ciertos movimientos, y no tanto que haya centros. ¿Por qué? Porque ya se prioriza más el balón. Y el hecho de que se priorice más el balón disminuye la cantidad de centros al área. Eso es eh, evidente, y también el juego un poco más directo desde atrás, pues también se ha reducido porque se prioriza, se antepone el intentar jugar más con la pelota de manera más asociativa, combinativa, y entonces al momento de formarse estos jugadores, pones más énfasis en una cosa que en otra, por eso ya no los vemos tan dominantes en ese juego, en esas disputas dentro del área. Es pues absolutamente normal, porque si nos vamos a analizar a muchísimos delanteros, lo vamos a encontrar, incluso con los mejores actualmente, o con muchos de los mejores. Alexander Isak, que lo acabamos de usar un poco como símil, de lo que puede llegar a ser Equitique si se desarrolla bien. Tampoco es que meta muchos goles de cabeza, es cierto que lo sabe hacer, y es cierto que es un delantero que lo que le pidas le va a hacer, pero la gran mayoría de sus goles no son de cabeza, como sí sucedía en antaño. Memo, a este chico bueno, ni tan chico ya, sigue siendo un chico realmente, pero a este le dediqué un video, generó comentarios muy divididos y yo quiero partir por la premisa del chat. ¿Es un Uh-huh. salto muy grande para un futbolista como Jean-Philippe Mateta llegar a Manchester United o no? Porque a mí no me parece tanto. Sí. Creo que una de las premisas de los que iban en contra, y para eso traemos este tipo de debate, iba por ahí. Yo no estoy tan de acuerdo, quiero conocer tu postura a partir de analizar a Jean-Philippe Mateta. A mí no me parece que sea un salto muy grande, ¿no? En primer lugar, ya está en la Premier League, es el único de todos estos que ya está probado, eh, que además tiene bastante experiencia, que además la ha pasado mal también en su carrera, ha tenido diferentes tipos de rachas, pero no es un salto tan grande, por lo menos no si lo comparamos con otros delanteros que están dentro de la conversación, ¿no? Para Gyökeres también es un salto muy grande de Sporting Club de Lisboa al Manchester United de la Premier League. Ekitike lo mismo, el único que no, pues sería Osimhen, porque ya ha sido, bueno, ya ha estado en el Napoli, en la presión del Galatasaray, y aún así, déjame te digo, es un Claro, salto sí. bastante considerable. Entonces, eh, evidentemente lo es, hay una diferencia, pero no creo que tan grande como se piense, y menos para un futbolista bastante maduro. Si me dices, es el delantero del Crystal Palace con 19 añitos, viene de hacer muchos goles y ahora que lo haga en el United, bueno, ahí sí te digo que puede costarle, ya con 28 años y con la jerarquía que mostró en el Palace, porque no fue solo su juego, era el líder emocional de ese Crystal Palace, era el tipo que llevaba al resto de sus compañeros, tanto en tema de personalidad, de irlos motivando, como ser el estandarte para ir a la presión, ser la referencia para jugar directo. Realmente creo que tiene pues, ya mucha madurez para asumirlo. Sí, yo también pienso lo mismo que tú. A mí me parece, aparte, que esta opción, claro, al momento de grabar este video, todavía no se ha terminado de confirmar, pero estaría en conversaciones para renovar su contrato. Yo creo que para elevar un poco más su valor de mercado de lo que se dice, que parecía que podía estar entre los 30 y 35, que para mí, con todo respeto, sería un regalo para un futbolista de este estirpe y nivel y experiencia y que viene de su mejor temporada y que probablemente va a entrar en sus mejores años. Me parece un precio bajo. Jean-Philippe Mateta no deja de ser una opción muy atractiva, Memo, porque parece ser que en precio y salario puede ser una opción que llene bastantes checklists, porque bueno, el primero que hablamos, Memo, hay que decirlo, lo que dijimos lo pagas. Lo pagas Claro, en ficha y lo pagas en el salario que al parecer va a pedir, que tiene toda la lógica que pida el salario que va a terminar pidiendo. eso es algo que tenemos que considerar Claro. al mencionar todos estos nombres, que todos tienen pros y contras, y en todos hablamos de un caso hipotético
de una posible llegada, siempre y cuando sea por un precio razonable. Claro, me dicen Mateta por 60, te voy a decir que no. Me dicen Mateta por 30, tienes que firmarlo ayer, ¿no? Sí. Tienes que hacerlo. Entonces, ahí depende mucho cuáles son las circunstancias. Yo por 30, incluso 35, si los demás clubes no se bajan en sus pretensiones, lo de Mateta lo firmaría. Tiene por ahí eh, la desventaja el Manchester United de que el Palace va a jugar Europa League y quieren por lo menos competir un año pues con su plantilla lo más completa posible, y ahí también puede ser que venga lo de la renovación, pero Mateta es un perfil para jugar directo que te va a aguantar las pelotas que le mandes, que además es muy inteligente para jugar, sabe dónde posicionarse, sabe cómo regresar la pared, cómo descargar para dejar de cara a sus compañeros. Si no lo han visto, que yo creo que la mayoría lo ha visto ya, lo vio en vivo incluso, el gol con el que el Crystal Palace es campeón del FA Cup frente al Manchester City, gran definición de Berechi ese, pero la jugada, cómo descarga Mateta y luego se la regresan y luego vuelve a dar claridad, bueno, es una gran jugada de delantero. Sí, ahí obviamente, y todos estos delanteros, Memo, yo no sé tú, pero yo inconscientemente voy pensando en Cuña, Bruno, Amat, Circe y el propio Mbeumo, ojalá, que va a haber un complemento mucho mejor, ojalá un Patrick Dorgu llegando a línea de fondo y jugando más como carrilero, ojalá Acostumbrado un al Dalot. sistema, Mateta, el Muy 3-4-2-1, importante ojo. también, muy importante ese detalle, claro, porque cada factor termina sumando, no solo el salario, no solo el precio, sino también lo que dice Memo, adaptación, el tema de que esta zona, Memo, a mí me genera mucha intriga la delantera de Manchester United y ahorita continuamos con los nombres, porque fue la gran falencia esta temporada. Circe terminó adaptándose sobre el final más como media punta y después se lesiona cuando parece que iba como 9. Holland tuvo la temporada que tuvo, Chidobi está excesivamente verde y sin embargo yo creo que por el mismo caos terminó teniendo las oportunidades que tuvo, que en otro contexto probablemente no las iba a tener. Es una posición donde yo no sé si el United, más allá de que Cuña y Mbeumo son grandes apuestas, también va a volver a apostar en grande. Y arrancaste el video hablando del mediocampo. Yo lo que creo que ve la directiva es que en esa zona puedes tener un abanico más grande y no necesitas tanta jerarquía, sino perfil, y aquí estás buscando más garantía. Por lo que se ha venido comentando Sí. en el mercado, parece ser que esa es la postura que quiere tomar el Manchester United. Sí, de acuerdo, puede ir por ahí, porque en el centro del campo, por más que a mí las opciones o, pues sí, la baraja me parezca pobre de lo que tiene el Manchester United actualmente, pero bueno, pues tendrías un Bruno Fernández, que va a ser tu primera o de tus primeras opciones siempre, vas a tener un Casemiro que al parecer se va a quedar y que no va a ser, no va a estar en el fondo de tu armario, es decir, lo vas a Claro. usar. Tienes un Ugarte que pues es seleccionado con Uruguay y por el cual acabas de pagar 50 millones, entonces pues tampoco es que lo vas a desechar. Entonces, pues sí, ahí hay más opciones. Maino, No, por yo digo opciones supuesto. en el mercado. O Sí, sea, sí, me no, refiero a que en el mercado también, obviamente, si yo te pregunto, Memo, hazme una lista de 5 delanteros para Manchester United, hazme una lista de 5 mediocampistas, de repente el del mediocampista te sale más fácil que el delantero, puede porque ser. delantero para Manchester United con la presión y con todo lo que ha venido pasando, pues de repente dices, bueno, aquí me quiero ir más por la garantía, obviamente, Sí, que en la zona de la mitad de la cancha, que de repente encuentras un perfil más idóneo a un precio accesible, digo, no de repente un sí, regalo de mercado, obviamente. sí, sí, Uh-huh. completamente. A lo que, Complementando lo que tú dices, porque también en esa zona hay sí, gente. Hasta el propio Collier es una opción en esa zona de la cancha también, porque lo es al final en esa zona de la mitad. sí, exactamente, a Uh-huh. eso iba, que por lo menos tienes opciones que para mí no cumplen el perfil que se necesita, ni Uh-huh. la calidad en algunos aspectos, pero tienes opciones y tendrías Claro. que desechar como a tres para poder financiar un nombre grande en Uh-huh. el medio campo y tal, pero tienes bastantes opciones que parece que van a ser usadas. En la delantera sí no tienes realmente nada de una Claro, mínima claro. garantía y por ahí Y ya creo que apostaste. es la razón Porque y creo que ese ya es el lo factor, ese escuchaste. es el tema. O sea, porque pues yo vuelvo y repito lo de Chidobi a futuro, es una apuesta y Holland fue su apuesta y Circe fue la apuesta. Y bueno, el United viene apostando en esa zona que, claro, ahí es donde el United se ha ido a los extremos, Memo, que lo hemos hablado tanto. Pasaste de Zlatan, Cristiano, Cavani, Galo, Weghorst a Circe y a Holland realmente y al propio Chidobi. O sea, tienes que encontrar el punto intermedio. Fíjate que en esta lista encontramos a Osimhen,
encontramos a Mateta en esa lista y podemos avanzar con el siguiente, que quizás no entra tanto en lo que te voy a comentar como el último. Este me parece el que puede llegar a ser más criticado y más tapado de Sí, esta lista. Mucho sí, descarte sí. de PSG por aquí, mucho Luis Enrique dejando por fuera futbolistas que van llegando a otros clubes y que no necesariamente eso es una mala noticia para un futbolista también. O sea, Sí, claro. Hablamos de Quitique, con ese pasó en el Paris Saint-Germain. Manuel Ugarte, que hay que decirlo como es, pues sí, es un descarte del Paris Saint-Germain claro. porque ya no contaba para Luis Enrique. Eh, y otro sería Gonzalo Ramos, a quien también le buscan cierto sitio. Ha sido muy criticado porque sus números son pues, bastante pobres, con todo y que la Ligue 1 pues, tiene ciertas facilidades para un equipo tan dominante como el PSG. Pero Gonzalo Ramos, pues es un delantero, yo diría, que de hecho, para la gente que no se acuerde, sonó al mismo tiempo que Højlund. De hecho, Sí, en sí, un lo tiempo, recuerdo en claramente. algunos días, Ramos estaba como más Sí, avanzado que el tema sí, lo de recuerdo. Højlund. Y es un delantero que yo creo que cumple con varias características, pero diría, en ninguna le pondría una nota de 10. Ahí tal Ok, vez es donde se queda corto en un balance general, es decir, sus desmarques son buenos, una nota de 8 le pondría, ¿no? Su juego asociativo es bueno, lo mismo. Eh, pues es un delantero de ese nivel, pero no, que no sería el goleador, yo creo que de un claro. equipo aspirante a Champions. Y ahora lo vimos porque el Paris Saint-Germain jugó sin centro delantero, jugó Sí, con Dembélé reconvertido, que lo hizo de manera espectacular y que le dio mucho sentido a lo que hizo ese equipo, pero que incluso no había delantero y no jugó claro. Gonzalo Ramos. Ahí es donde creo que Que incluso sí, queda la sí, su imagen nivel que es un poco cerró inferior. partidos como ante Arsenal y no pudo anotar también. Y quedan Que esas falló imágenes, algunos. esos grandes partidos, obviamente. A uno le queda esa imagen inconscientemente de eso. Sí. No define al futbolista, pero es la imagen que tiene uno como fanático también. Pero, por ejemplo, en la Ujú. selección de Portugal, pues está abajo de Cristiano Ronaldo. Sí. Y cuando entra, por ejemplo, en la final de la Nations League, entró, pateó su penal. Es decir, está bien considerado, bien valorado Mm, dentro de todo, pero sí, su presente no es el mejor. Sus cifras no son para echar ujú. juegos pirotécnicos. Yo creo que su estado de confianza tampoco. Entonces, Claro. entiendo que cause dudas a la gente, pero decirles, es buen delantero, reúne bastantes cualidades, simplemente desde mi punto de vista, por lo menos en mi análisis, en ninguna es clase mundial o en ninguna es tan diferencial como para que sea tu primera opción. Memo, yo te comprometo muchísimo, pero tú ves al United fichando dos delanteros. Yo No, no lo no lo ves. dos nueves, dices. Ajá, dos delanteros, dos nueves, exacto. Yo no lo No, veo a menos de que logren vender a Højlund por una suma grande importante. y que sí, pero si no, no, y lo digo por las necesidades que tienen otras áreas y que son muy, muy importantes y que tal vez comprometería que puedas solucionarlas, ¿no? Que El centrocampista, ahí es donde sí te digo, si de pronto se cubre la de portero, la de 9, la de centrocampista y digamos, en el mejor de los casos, hasta un carrilero y me dices, te voy a conceder un fichaje más claro. para que No, de puedas repente vendiste a Garnacho a arropar más. 60, a Rashford a 50, a Anthony a Exactamente. 50 y Collier a Y, 15 y y Álvaro te, Fernández Carreras y pasó y, todo lo que pasó, obviamente. El escenario y te ideal. sale, y te sale un Ujú. presupuesto para doblar cierta posición, para hacer un fichaje extra. Yo primero voy por un segundo centrocampista, voy a ser muy Ok, pesado con el centro del campo, antes que un ok. segundo 9. Para mí, porque también fichaste goles con Cuña y Y esperemos en lo que Humo, pase con Mbeumo, sí. claro. No, y que hoy se comenta, por ejemplo, al momento de grabar este video, se reporta que se ve a un Circe mucho más encajado como 9 con Mbeumo y Cuña. Y yo lo veo, y lo he debatido con mi comunidad, y hay gente que me lo discute, y yo digo, bueno, pero es que si tienes dos mediapuntas con tanto gol y vas a tener carrileros ofensivos, yo creo que Circe te calza idealmente. Bueno, es el caso de Dembélé con el PSG. Al final Sí, mira cómo funcionó, que no es un 9-9, y Circe tiene más alma de 9 que Dembélé. Obviamente no es comparar el esquema United con PSG, pero a lo que me refiero en el esquema que se está armando y con la repartición de goles que se espera tener el United, porque se espera que los goles estén mucho más repartidos de lo que viene anteriormente, y yo creo que quitarle también peso al 9 que llegue, así sea Víctor Osimhen, que la carga de responsabilidad goleadora no solamente esté sobre el 9, me parece que Circe entra en esa dinámica
Yo quiero ver también, que es la gran incógnita, ya tendremos tiempo de analizarlo a profundidad, Chidobi con mejores surtidores de pelota en los pocos o También. muchos minutos que pueda tener también, porque eso también va a ser muy interesante. Al final yo recuerdo la de Fulham y muchas jugadas son muy trabajadas por él como 9, que es donde vimos muchas cualidades de un futbolista que tiene potencial de llegar a hacer cosas importantes, pero sí te quería plantear esa duda. Yo también pienso lo mismo que tú, porque es que al final en la posición de 9 ya habría fichado a Circe, a Holum, y estaría fichando a otro, es decir, sería fichar 4 delanteros Sí, en 2, 3 muchísimo. mercados de fichaje Y de lo verano, que que, es bastante. y lo que siempre me gusta recalcar, digo, está bien tener un 9 que te haga goles, con eso normalmente sumas puntos y ganas título. También es bueno tener un portero seguro, Claro. ¿no? Que te dé fiabilidad, pero si tu juego no es bueno, en general, en el centro del campo, si no inicia bien el juego desde la defensa, la manera en que progresa el equipo, si no se cubren otras necesidades que te permitan jugar mejor, ni el 9 va a tener muchas Eso ocasiones diluye y todo. el portero, por mejor que sea, por un upgrade que sea Onana, pues se Uh-huh. va a comer bastantes goles porque le van a seguir llegando mucho al arco. Entonces, por eso es que priorizo lo del centro del campo, pero claro, un 9 es importante. Yo a Circe quisiera verlo, por ejemplo, en esa opción en esa Yo posición de también. 9 para que pueda descender y que otros se desmarquen. Por lo que no lo veo tanto de inicio, que normalmente lo especifico, es porque en el modelo de juego de Amorim, lo vimos en el Sporting Club de Lisboa, necesita muchos desmarques de su Uh-huh. delantero, que vaya mucho en largo, que vaya en Claro. largo constantemente, y eso bueno, creo que por partido no te dará una porque no es su Uh-huh. estilo de juego. Ahí es donde lo veo un poco complicado, pero pues Amorim, así como el equipo, pero sobre todo Amorim, que es un entrenador joven, tiene que crecer Claro. y puede hacer algo que no había hecho, ¿no? Sí, También total. puede evolucionar, nos puede Sí, sorprender. es que hemos hablado mucho, Memo, línea de tres, pero es que dentro de la línea de tres hay miles de planteamientos, miles Claro. de esquemas, miles de movimientos y miles de cambios que ya seguramente Rubén Amorín ha venido estudiando con respecto a esto. Memo, ¿qué drama armamos tú y yo después de hacer el video sobre este señor? Porque se armó un drama doble, se armó un drama entre la comunidad, que me parece espectacular la receptividad de la Sí. comunidad ante un jugador que es bastante unánime, pero la gente empieza a tomar en cuenta ciertos detalles y qué drama se ha armado con respecto al presidente y lo demás, que ya como lo analizamos tan a profundidad el tema de Victorio Queres, quiero hablar sobre ese tema en particular. ¿Cómo ves tú el panorama de Victorio Queres a día de hoy con esta novela? Pues ya se convirtió en una novela entre presidente, futbolista, pacto de caballeros, pacto no cumplido, yo Queres publicando en redes sociales diciendo que va a hablar pronto. ¿Qué crees tú que puede pasar acá? Ya ni te digo en clave Manchester United, sino en clave el futuro de Victorio Queres. Sí, bueno, en primer lugar, invitarlos a ver ese video si no Claro. lo han visto. Debilidades y fortalezas Que dijimos de fortaleza, porque hay Victorio gente Quevedo. que creo que se quedó fue con las debilidades. Dijimos 5 fortalezas Claro, también. claro, es que eso es lo que pasa en este trabajo y lo he ido descubriendo ahora Sí. eh, que estoy más metido en el tema de medios y fútbol, es que la gente o los mismos jugadores te reclaman cuando los criticas, pero nadie te Claro. agradece cuando hablas bien de ellos. Entonces, bueno, pero sí, es un jugador con muchas virtudes, también con sus áreas de oportunidad. Lo importante es que la gente, no tanto que tenga que cambiar de opinión, sino que Claro. pueda decir, mira, igual y no es el delantero totalmente perfecto, y eso ayuda porque las expectativas al llegar, pues son más realistas y Sí. se le puede potenciar con este tipo de jugada, porque otras le cuestan un poquito más y sumaría menos, ¿no? Entonces, bueno, eso con el análisis más en el tema del jugador, yo creo que va a terminar, obviamente, saliendo. Sí. Ya ahora se habla también de que en la lista de candidatos del Arsenal nunca ha desaparecido, es decir, que sigue Uh-huh. siendo ahí una opción. Y yo creo que terminará saliendo por ahí de 60, 70 millones de euros, Uh-huh. así como lo Sí. pusiste en la noticia, porque 100 millones no te los va a pagar nadie, estoy No. seguro. O Que sea, aplica con más Equitique, que supuestamente lo que también, están, el precio que le pusieron, ese no es. Ese no lo van a también, pagar, claro. también porque no es una Uh-huh. garantía total, porque no convence a ese grado a ningún equipo. Bueno, pues es que alguien un delantero te convenza para pagar 100 millones, no es que yo que sea Claro. malo, simplemente que es muy Uh-huh. complicado que se desembolse esa cantidad.
y tendrá que bajar sus pretensiones el Sporting desde mi punto de vista. 100 millones no los va a pagar nadie. Por ahí de 60 70 creo que podría ser apetecible. A pesar de que hay conversaciones y de que todo va avanzando y también ha habido más conflictos ya entre directiva y jugador, yo creo que esto se puede alargar por Entender. lo menos, esa es la sensación que tengo, hasta julio. O Bueno, es que sea, no, dicen que él va a no decidir creo después que... de sus vacaciones. De parte de Claro, él parece que esa es la... Y él también, Memo, bueno, que lleguen ofertas y que llegue gente también. Esto también obviamente depende mucho acaba de de esto. empezar esto. Claro, y ojo, para algunos, o sea, quizás estoy diciendo una locura, pero quizás muchos planificaron el mercado cuando generalmente arranca, no ahora. Recordemos que este fue un periodo excepcional que se abrió por el Mundial de Clubes y se movieron muchos del Mundial de Clubes. Entre ellos también se movió Liverpool, United, pero City está en el Mundial de Clubes, Real Madrid está en el Mundial de Clubes y esos fueron los que más se movieron en el mercado, obviamente. Hasta el Al Hilal, que terminó confirmando a Simón Inzaghi, pues es un equipo que está en Mundial de Clubes. Eh, Esto también yo creo, Memo, para ir concluyendo, como que nadie ha querido tocar ninguna pieza. Creo que nadie ha querido tocar ninguna puerta, ningún equipo top, porque claro, se te empiezan a elevar los precios, que de por sí en la delantera son elevados y parece que todo está como muy con cuidado, ¿no? Como que no se filtre esto, que no se filtre lo otro, pues entonces si se entera United que está Arsenal, si se entera Sporting que está este y el otro, yo no sé si el tema de Florian Wirtz también activa muchas cosas para todos estos nombres que mencionamos porque te empiezan a marcar pautas de mercado. Florian Wirtz es un jugador generacional, es un jugador que lo que tú quieras, pero el mercado funciona de esta manera, como que tú Sí. empiezas a mirar a un lado y tú dices, bueno, pero yo le había prometido yo quiero 60, pero ya yo no quiero 60, yo quiero estirarlo muchísimo Si más, que ya se parece está ser la pagando ventaja. lo otro, pues pido Claro, lo otro. totalmente. Y parece que el tema con el Napoli también tiene que ver con eso, que fue muy raro lo de Osimhen, porque Osimhen pasó de querer jugar en Arabia Saudita y tener todo listo en verano a irse después a Galatasaray, que a mí me parecía muy raro, y yo aquí sí lo digo abiertamente, Memo, aquí sí me pongo romántico del fútbol, aunque ojalá no vaya a Liverpool, Chelsea City, obviamente, pero ver a Osimhen con esta edad en el fútbol de Arabia Saudita sería un desperdicio total y absoluto, obviamente. Hay que agradecer que se termina quedando, obviamente, pero siento que en este tema de delanteros, Memo, es que hasta Alexander Isaac puede llegar a salir de Newcastle en una cláusula que no conocíamos por un precio súper elevado y va a Newcastle a fichar a uno de estos también, porque ese es el otro panorama. Y Joao Pedro suena para el Newcastle, por ejemplo, Claro, según para también, jugar ¿verdad? por fuera, pero digo, pues si se Sí. les fuera Alexander Isaac, pues ahí está Joao Pedro, que puede El único que reemplazarlo, seguro fue de es la otro. Chelsea, que a mí me dolió. Sobre todo viendo los precios de estos, ¿no? También, o sea, es Exacto. como, Por obviamente, es eso le oportunidad decíamos de a la mercado. gente, lo de Dilap no está mal, porque Claro. además de que lo puedes Ujú. conseguir antes, es por esa cantidad que Claro. por un delantero, pues, No casi existe. por cualquiera, pues Es es que una yo te buena digo, opción y Memo, que con hasta menos uno riesgo. bueno sudamericano, goleador, es que ya te está rozando una cifra similar. Julián al City, ¿qué le salió como 20? A mí me Ah, parece, 25. cuando llega. 25 sale. 25, mira, 25 sale. y Hace no rato había, ya. no había jugado Copa del Mundo, no Claro. había, obviamente, jugado en Europa, sí, no, no es sencillo. Y el tema de la negociación es que todo lo del mercado, por eso es que hay especialistas en negociación. Es Claro. muy complicado y es tan No. especulativo y no depende tanto de ti, sino del mercado, lo que se está haciendo, que es intentar anticiparte a oportunidades, intentar apostar a que nada va a pasar de aquí a un mes o que pasen cosas para que baje el precio. Por ejemplo, en deportes con los que lo ejemplifico, como los que tienen tope salarial en los Estados Unidos, de fútbol americano, en la Mm. NFL, básquetbol, baloncesto con la NBA, pasa mucho que hay renovaciones de jugadores. Eh, y tal jugador se convierte en su posición en el más pagado. Y eso es un efecto dominó en el cual Claro. el que también era muy bueno en esa posición dice, hey, yo quiero cobrar más que él. Y entonces los clubes están, bueno, las franquicias, los equipos están muchas veces en esa parte de renuevo a mi jugador ahora, porque si me espero más tiempo, van a Puede renovar a salir más caro. alguien y él Claro. me va a pedir más dinero porque va a querer ser el mejor Claro. pagado, va a querer recibir más. Y en este caso es lo mismo, por ejemplo, podemos decir con lo del delantero, pónganle el nombre que sea, el Manchester United puede decir,
me anticipo en este momento y pago 60 por el que sea, y pasa un mes y pasa agosto y no se mueven los demás y se acaba yendo por 40 el otro. Entonces dices, pude haber pagado mucho menos. O al contrario, puede pasar algo como que te esperas y resulta que en el Mundial de Clubes fracasó el Manchester City, se lesionó Haaland por toda la temporada, tal, y sale el City a pagar 100 por uno y te hace el mercado una locura. No olvidemos esto del Mundial de Clubes. Puede tener repercusiones porque el equipo que fracase ahí va a salir y sacar la cartera para y con darle vuelta plata, a su temporada. porque la mayoría de los europeos probablemente van a llegar a cuartos semi y se está prometiendo una cifra no pequeña, obviamente, que al final es como estás convenciendo a los clubes que participen. Completamente. Y es más, se abre una franja en octavos de final, que eso para mí me parece terrible, que en un torneo así se puedan inscribir jugadores en octavos de final para ya la eliminación directa. Eso no lo Terrible, pero tenía. sí, a finales No. de junio se abre otra ventanita para que puedan inscribir nuevos jugadores al torneo en la fase de eliminación. Fantasía pura ese torneo. Entonces también puede llegar un equipo que diga, mira, me metí, avancé la fase de grupos con problemas, estoy jugando terrible, tráiganme otro jugador más y entonces el mercado vuelve a sufrir como un golpe. Entonces hay que tener mucha paciencia y ver cómo se dan las cosas. Yo y aquí un shout out y una muy buena recomendación que creo que le he hecho en directo, pero ahora lo puedo hacer en video a los chicos de Pizarritas, grandes amigos, Miguel Quintana, Nahuel Miranda, Alex de Llano, unos cracks. Un día comentaron algo, Memo, para redondear, que quisiera escuchar tu opinión sobre eso. Es mucho más difícil fichar en un equipo grande que en un equipo pequeño o intermedio, porque el margen de error y los precios, y a veces Sí. no se toma en cuenta esto, ¿no? A veces tú dices, no, fichar para el United es muy fácil, y yo a veces incluso lo pienso y digo, bueno, ¿por qué cuando pensamos en delantero para United pensamos en los delanteros top? Bueno, porque obviamente no puedes ir por una apuesta que te termine saliendo. Mira, Holland y todo está generando, obviamente. Y el valor de mercado cae en picada en un equipo grande si el futbolista no rinde. Entonces, claro, el presupuesto es más grande, pero también el margen de error es más corto y al precio que te venden es más alto también. Uno lee los ejemplos, a mí a veces me dicen, Jairo, pero el Bournemouth fichó a 20, es que el United va por ese de 20 y se lo venden en 30, 40, 50. Holland hubiese salido tranquilamente, Memo, corrígeme si me equivoco, al Crystal Palace a 30, 35 millones en el mismo mercado que lo ficha Manchester United. Y no es por la incompetencia solamente de John Murtough y compañía, es porque Es que así funciona el mercado de fichajes simplemente. Tanto así funciona como ya el Manchester United tiene una reputación de gastar más y te lo van a subir un poquito. Por eso repetimos, lo de Dorgu por 30 no es algo descabellado porque tampoco se fueron tan arriba, pero así es y es complicado para los equipos eh, grandes, para los equipos poderosos que tienen ingresos y pueden gastar. Un equipo como el Brighton, yo siempre lo tomo de ejemplo, no tanto porque vendan muchísimo y porque sea un gran modelo, que lo es, o sea, pero no tanto por la parte de ventas, sino por la parte de reclutamiento. ¿Qué pasa con equipos como el Brighton, tal vez en un futuro con el Bournemouth, el mismo Borussia Dortmund, pero sobre todo quisiera centrarme en el Brighton para terminar, tiene ya tantos casos de éxito, o algunos, aunque no sean tan numerosos, de tanto éxito, que tiene un poder de captación ya enorme para esos jovencitos. O sea, ya ese ciclo ya se cumple solo, porque ya no necesitas convencer, ya saben. Es más, ellos ya quieren jugar para ti. Buscan eso, Y ya buscan, los claro. buscas, claro, el mejor jugador de la segunda división de Francia o de un equipo modesto en Francia, en Bélgica, tal, ya sabe que su paso tiene que ser el Brighton y entonces Claro. todo eso se hace en No, automático y no tiene ni Ecuador. siquiera que entrar en una Independiente del Valle competencia. ya tendrá el puente directo desde Independiente del Valle hasta Brighton, ya sabiendo el éxito que están teniendo directamente los Y ecuatorianos y ya Bonanote está por varias y Barco, que no negociaciones, le fue pues bien. claro, total, y se van haciendo ese nexo, obviamente, y se va generando esa buena reputación en el mercado, también para bien y para mal, como menciona Memo. Pero sí quería traer ese detalle final, Memo, porque a veces se menosprecia o se infravalora o se dice, no, bueno, pero es que es muy fácil. No, más bien es mucho más complicado todavía porque el margen de errores es demasiado pequeño y como dices tú, al momento que te sientas a negociar, ya las condiciones efectivamente te cambian. Yo me imagino que Brentford ahí con Mbeumo se frenó un poco hasta por el tema de Thomas Frank, como decíamos, para tener ese argumento, al menos ante la prensa, y todo mueve al final, la prensa, el fanático, la conversación, el representante,
que estaría bueno en algún momento, ahora que lo pienso, traer un representante acá para que nos cuente ciertas anécdotas, como yo digo, que a veces también eso pasa en el mercado. A veces pasas de tener un futbolista firmado a no tenerlo y no es porque el generador de contenido del periodista te vendió humo, es porque realmente el futbolista iba a estar firmado y al final no firmó, así como de la nada te salió un Chicharito que terminó firmando de la absoluta nada, y esos son los movimientos y las cosas que tiene el mercado de fichajes que termina siendo inexplicable, Memo, porque nosotros vemos es la parte superficial, la parte que se Sí. puede ver, pero internamente no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando. Y ojo, ya por último, para, por lo menos de mi parte, no alargarte más, Jairo, no alargar más No, el no, sin video. problema. Uh -huh. Si algo ha tenido esta nueva dirigencia, el Manchester United, es que no se le filtran tanto las cosas, así que hay que Sí. tener calma. Realmente Uh muchos de -huh. estos reportes no tienen tantos fundamentos, no tienen tal vez un contacto directo con lo que está pasando Claro. dentro del club. Es mucha especulación, es también de lo que quiere el otro club, de lo que quiere el jugador, pero no de cómo se está moviendo realmente el Manchester United, que ha sorprendido y que se ha vuelto No, más hermético. lo de Mbeumo fue muy bueno, Memo, porque lo comentamos acá. No fue que Mbeumo se despertó y dijo quiero ir al United. Fue que el United por debajo de cuerdas negoció. Nadie se dio cuenta y de la nada salió Orsten a decir Mbeumo prefiere Manchester United, porque bueno, efectivamente hubo unas conversaciones. Esto antes no pasaba. En United nos enterábamos de absolutamente todo y te empiezan a elevar precio hasta de las condiciones salariales que parece que ya estarían. Y eso es un pasito adelante al menos. Sí, para evitar también eso, es que si ya se enteran que lo quieres, ya hay muchos cambios Claro. dentro del mercado Uh y -huh. dentro de todo, que es imposible evitarlo por Sí. completo, pero dentro de todo, el Manchester United ya se manejó mejor en ese aspecto y por eso de pronto sorprende también con, bueno, ya hasta hay reportes, ¿no? Cuando un club va a fichar a un canterano, aunque sea Uh para la -huh. academia juvenil, el United de pronto sale, mira, el United fichó a este jugador de Francia, eh, a Aiden Heaven, que Uh también -huh. salió pronto. Lo de Chido Obi lo reportó Academy Scoop porque Uh tiene -huh. fuentes ahí, pero lo reportó casi ya dándose todo. Sí, casi Eh, y listo. Uh eso -huh. y eso porque Chido Obi ya estaba en Carrington, pero antes de eso no se sabía. Entonces, pues hay que tener calma y saber que la gente del United, esta nueva directiva, pues trabaja más en silencio y lo que menos le conviene es que se salga a la luz, que trascienda este tipo de rumores y la información o el plan de lo que está haciendo. Como siempre, las charlas con Memo espectacular. Nos lanzamos prácticamente un tiempo de un partido de fútbol para que lo disfruten aquí en Mercado de Fichajes, más análisis, más tranquilos. Ahí tenemos los nombres: Osimhen, Equitique, Gonzalo Ramos, Víctor Gyökeres, Jean-Philippe Mateta. Ustedes pueden o elegir a uno de estos en los comentarios o proponer más nombres que podemos seguir analizando con Memo, porque el mercado da para mucho y seguramente habrá otros perfiles que podemos seguir analizando. Así que, como siempre, agradecer a Memo. Voy a dejar acá no solamente las coordenadas de Memo, sino el hilo publicado por Memo, que ya tendremos chance de analizarlo en directo y en video, un hilo sobre la academia espectacular para que lo vayan a disfrutar, como siempre, para que sigan a Memo Navarro en redes sociales, y si no se habían suscrito al canal, este es el mejor momento. Muchísimas gracias a Memo, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden dejar su like, suscribirse y nos vemos como siempre en los comentarios.